Andrés Monge. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Periodista como arte y oficio, trabajas en Movistar, El Reverso y escribes en la revista Gigantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muy Bienvenido. buenas, ¿cómo estás? Nosotros somos un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Complutense y hacemos el programa de El Graderío en la Facultad Ciencias de la Información. En tu caso, ¿cómo recuerdas, Andrés, tus tiempos como estudiante de periodismo? Bueno, cada vez más lejanos, la verdad. Con mucha ilusión, si te digo la verdad, al principio sobre todo, ¿no? Porque yo soy de fuera, en especial la gente que es de fuera y viene aquí a Madrid a estudiar, pues siempre es una etapa distinta en sus vidas. Entonces, el principio fue con mucha ilusión, luego la carrera por las circunstancias, no sé hasta qué punto ha cambiado, eso me lo tendrías que contar tú, pero la carrera me decepcionó en cierto modo. El golpe con la realidad, el primer año, sobre todo, el primer, segundo año, fue duro, porque me encontré una carrera muy poco aplicada a la realidad en ese momento, que te formaba poco en áreas clave y, bueno, pues fue una decepción, ¿no? Fue un palo moral, pero también te digo que siempre he tenido muchas ganas de ser periodista y cuando vi que en la facultad no me aportaba lo que yo quería, lo busqué fuera y me formé profesionalmente fuera, tuve suerte, tuve fortuna, la busqué también y bueno, pues fue una etapa importante porque sobre todo conoces a mucha gente, pero desde el punto de vista del oficio hubiese esperado más. ¿Crees que ha cambiado mucho el periodismo desde entonces? Sí, ha cambiado mucho, sobre todo por la aplicación de las redes sociales. El peso de las redes sociales es mucho mayor ahora en todos los sentidos. La inmediatez gobierna mucho lo que hacemos, eso tiene su parte buena y su parte mala. Y por otro lado, creo que el periodista se ha convertido en un perfil mucho más polivalente, o debe serlo, capaz de hacer muchas más cosas a alto nivel. Antes quizás podías haberte especializado en un campo, si se te da muy bien escribir o hacer radio o hacer televisión, podías haber, bueno, pues tirado por un campo u otro. Ahora es más que probable que tengas que hacer todo, que tengas que ser bueno escribiendo, que tengas que tratar de hacer radio, de ser competente ante una cámara. Creo que nos ha obligado o nos sigue obligando a hacer muchas más cosas que antes. ¿Qué tiene que tener un periodista para llegar arriba? Constancia, sobre todo, perseverancia, muy, muy, muy importante. Es un camino a largo plazo, es una maratón. Puedes empezar muy bien, pero si en el kilómetro 30 estás fundido no vas a llegar. Tienes que tener mucha perseverancia, objetivos a corto y a largo plazo para ir marcándote lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Y luego para mí es muy importante la formación a todos los niveles. Yo me sigo formando en muchas cosas porque me queda muchísimo por aprender a cualquier nivel, ¿no? Lo que más te guste, lo que más facilidad tenga, pues probablemente va a ser lo que más vas a insistir, pero yo no cerraría puertas en ningún campo. Y a partir de ahí es trabajo, saber que tu posición inicial va a ser baja y las condiciones probablemente no sean buenas, pero luego si tienes perseverancia, trabajo, te sigues formando, creo que al menos tienes opciones, ¿no? Nadie te va a garantizar llegar, pero vas a tener opciones. En tus redes sociales hay algo que me llama mucho la atención, Andrés, que es periodista como arte y oficio. Cuéntanos por qué. Bueno, porque creo que sigue siendo un oficio, ¿no? Muchas veces, bueno, creo que es una profesión, somos una profesión maltratada en cierto modo, porque se nos ve muy mal desde fuera, especialmente a los deportivos. No sin razón, también te digo, pero creo que las dos ramas del periodismo en el que yo creo es uno la parte artesanal, la parte de oficio, la parte que no se va a perder nunca, y el otro la parte creativa, que es el arte del periodismo, ¿no? Creo que se pueden hacer piezas a todos los niveles, escrito, radiofónico, audiovisual, de nivel, quizás que se pueda llamar arte es muy pretencioso, pero se entiende el significado de la doble ramificación del periodismo como algo que es artesanal y algo que está en permanente evolución y que es arte también. Ayer, día 11 de noviembre, la revista Gigantes del Básquet cumplió 35 años. Cuéntanos cómo recuerdas tus inicios en el periodismo profesional. Bueno, el profesional fue con 19, 20 años, quizás. Estaba en segundo o en tercero de carrera. En segundo, creo. Hicimos una guía, yo siempre he sido muy de guías. Y hicimos una guía del Eurobásquet 2007.
que se celebraba aquí en España, y la hice con dos compañeros, con Frank Guillén y con Andrés Aragón, dos muy buenos amigos además, dos profesionales también de esto, y la hicimos por amor al arte, la mandamos a todos los medios imaginables del país, daba igual que estuvieran en Salamanca, en Lugo, donde estuvieran, y nos acabaron llamando a los tres de la agencia Europa Press para hacer unas prácticas allí, necesitaban gente joven, y entramos como becarios los tres allí. Ese fue mi primer desempeño profesional en lo que es el periodismo, y bueno, allí es donde yo creo que he aprendido a hacer periodismo en realidad, en Europa Press. Además, también eres comentarista de básquet en Movistar Plus. ¿Cómo es el mundillo de la tele? Bueno, muy interesante, muy profesional, sobre todo. Aprendes mucho, este ha sido mi primer año allí, una pues, oportunidad tremenda. Y me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, he disfrutado mucho, los compañeros me han ayudado desde el primer momento. Y en realidad lo único que ha cambiado es pues, quizás el desempeño con la cámara, ¿no? Pero yo quizás un año antes había sido, no sé si un poco jugar con el destino, ¿no? Pero había iniciado una andadura en YouTube y ante cámara estaba mucho más suelto, me sentía más cómodo, y es simplemente que te aprendas a relacionar con el medio audiovisual para sentirte cómodo en cualquier contexto y contarlo como si lo estuvieras charlando con un compañero. Ahora sí, ya pasamos al básquet. ¿Cómo estás viendo esta temporada de la ACB? Bueno, pues con muchos cambios, una situación muy complicada por la situación de la pandemia, partidos suspendidos, equipos tocados, el calendario exprime mucho a los jugadores a muchos niveles, la Euroliga de por medio también. Bueno, es una competición compleja para los equipos pequeños, que hay que ver a medio plazo qué sucede, si se acaba cerrando, si no se acaba cerrando. Esperemos que no, porque al final para el baloncesto nacional sería importante tener a los grandes equipos en la competición. Desde el punto de vista baloncestístico creo que hay un gran nivel, creo que sigue siendo la mejor liga nacional, la mejor competición doméstica, pero sí es cierto que el peso de la Euroliga está por encima a muchos niveles, sobre todo a nivel de que los grandes al final, donde quieren competir más, donde se centran más, es en Euroliga. ¿Qué equipo crees que se alzará con el título liguero? Bueno, a nivel de plantilla es obvio que el Real Madrid y el Barça están por encima de los demás. Hay que esperar a ver qué ocurre también con el Madrid en el caso de Campaso, que es un jugador que se, se querría ir o tiene al menos interés en probar en Estados Unidos, y eso puede cambiar todo porque Campaso al final es uno de los jugadores más determinantes en su posición. Pero creo que aún así tanto Madrid como Barça están por encima. El Barça ha hecho una plantilla impresionante, de las mejores que se han visto en Europa quizás de los últimos años, y creo que ellos dos son los favoritos. ¿Y cómo ves a los equipos españoles en la Euroliga y en la Eurocup? Bueno, la Eurocup, también la Basketball Champions League son competiciones que a los españoles se dan bien, porque como te digo, en España hay un nivel medio realmente alto. Entonces, cuando vas a competir fuera, te das cuenta de que ese nivel te da para llegar a rondas lejanas, y hay buenas plantillas, buenos jugadores, están bien entrenados esos equipos, eso influye mucho, ¿no? En Europa, pues es difícil que no veas a un equipo español llegando al top 16, quizás al top 8 en competiciones de ese tipo. Y en Euroliga, pues Baskonia y Valencia van un poco más bajo el radar, pero Madrid y Barça son equipos que están construidos para llegar a Final Four. En NBA, ¿qué te pareció la pasada temporada? Muy, muy agitada también, ¿no? Con un gran asterisco, podríamos decir. En realidad fueron dos temporadas en una, porque el parón fue tan grande, el parón fue como si se hubiera reanudado la temporada otra vez, otra nueva, ¿no? Entonces, pues te cambia mucho el escenario, eso vino bien a algunos equipos, mal a otros. Creo que se pudo ver en la conferencia este, donde quizás Miami no era un equipo esperado para llegar tan lejos, pero desde la reanudación se pudo ver, además, que Miami era un equipo que podía hacerlo. Quizás antes de la pandemia no hubiera sido tan candidato a llegar, por muchos motivos, pero después sí se vio que era capaz. Y en el oeste, pues los Lakers creo que desde el primer momento de la temporada fueron los grandes candidatos, seguramente, con los Clippers a llegar ahí. Así que su parte de sorpresa, su parte de, bueno, pues de constatación de la realidad, ¿no? ¿Te parecía desde el principio que los Lakers ganarían el anillo? Me parecía que eran uno de los tres,
4 como mucho equipos capaces de hacerlo. En la NBA siempre hay un rango grande. Los Clippers y los Lakers en el oeste estaban un paso por delante, los Clippers decepcionaron al final y los Lakers cumplieron muy bien en playoff en todas sus rondas, ante diferentes rivales, un equipo muy trabajado defensivamente, tácticamente, se habla mucho de las estrellas porque al final la narrativa suele tirar a ellas, pero los Lakers fueron un gran equipo con secundarios importantes y desde el primer momento eran un gran candidato, pero luego conforme pasaban los meses fueron demostrando que se fueron construyendo hacia serlo. Se publicaron hace muy poquito las fechas para el comienzo de la nueva temporada de la NBA. ¿Y qué te parece a ti que se comience a jugar el 22 de diciembre? Me parece precipitado desde un punto de vista deportivo y de la propia competición. Hay que pensar que bueno, las circunstancias obligan, por lo económico sobre todo, a volver muy pronto, porque los cambios son tremendos, ¿no? El no meter aficionados en los pabellones desata muchas pérdidas. La NBA es una competición que lógicamente está muy pendiente de los ingresos, es un negocio al final, ¿no? El Basketball Related Income tiene muchas pérdidas, eso hay que solaparlo, cubrirlo de algún otro modo y se ha precipitado mucho, ¿no? Los jugadores estaban más por la labor de volver en el mes de enero, pero no se puede esperar más. Eso tiene consecuencias, pues que se vayan a juntar draft, agencia libre, training camp, pretemporada, inicio de temporada en un mes. Eso no tiene precedentes. Creo que muchos equipos van a tener que, bueno, pues cuidar a los jugadores desde un plano físico, pero el negocio es el negocio al final. En esta situación, la NBA ha visto que o se empieza ahora o si se empieza un mes más tarde, llevas 4 semanas de retraso y a los jugadores les podía haber tenido consecuencias económicas por el llamado scroll. Hay muchas cláusulas, muchas cosas en la NBA, pero los jugadores, si hubiesen empezado más tarde, seguramente habrían perdido más dinero también. Tácticamente, ¿se diferencia mucho la NBA de la ACB? Sí, tácticamente lo más importante es que a nivel de talento hay más talento y el talento genera desequilibrios tácticos. Eso es un punto clave. Y luego a partir de ahí creo que hay varios elementos tácticos. Para mí el más importante son los 3 segundos defensivos. Los 3 segundos defensivos cambian mucho el baloncesto según se juegue FIBA, según se juegue en Estados Unidos. Dan más espacio en la NBA, por eso muchos de los creadores, especialmente jugadores como Ricky Rubio cuando fue, como Luka Doncic ahora, tienen más facilidad para desequilibrar o para encontrar ventajas a campo abierto, digamos, entre comillas, en la NBA, porque en FIBA es más fácil colapsar la zona, ¿no? Y cuando tú juntas muchos cuerpos en menos espacio, pues es más difícil atacar y eso es lo que pasa. Ahora te voy a poner un poco en aprietos. ¿Cuál ha sido o es el mejor jugador de básquet de toda la historia? Bueno, es un debate abierto, afortunadamente. Creo que Jordan probablemente siga en primera posición, pero creo que LeBron se va acercando y LeBron es un jugador con su carrera activa. Fíjate de dónde viene ahora mismo, de ganar MVP de las finales, otro anillo. Bueno, es un debate abierto, sabiendo que es un debate injusto. Para mí es un debate injusto porque comparar muy distintas épocas es inútil. Podemos comparar a Bill Russell, podemos comparar a Abdul-Jabbar, podemos comparar a Jordan, a LeBron, a Magic. Son jugadores que han sido todos muy grandes, grandes influencias en su era, pero compararlos es muy difícil porque era pues otro tipo de baloncesto, ¿no? Si uno se para a pensar o a ver incluso un tramo de un partido, ni siquiera un partido entero, sino un tramo de un partido de los Celtics de Bill Russell, se da cuenta de que era un jugador omnipotente y omnipresente, pero que ese baloncesto tiene muy poco que ver con el baloncesto actual. Entonces, es injusto quizás comparar a Russell con Jordan o con LeBron, ¿no? Es otro tipo de juego y creo que ese debate nunca puede estar reducido a dos nombres, aunque cada uno, bueno, pues tenga su preferencia. Yo pues en este caso creo que Jordan, por el dominio, por la tiranía competitiva, creo que merece estar ahí, pero creo que es un debate a 4, 5, 6 voces. Si tuvieras que hacer un quinteto con los 5 mejores jugadores españoles, ¿cuál sería? ¿De la historia o Sí, actuales? sí, lo que quieras. Actuales de la historia. Te voy a dar los de la historia, ¿no? Que quizás suena un poco más Ok. épico. El base sería... es difícil. Entre Calderón y Ricky Rubio, quizás me quedaría con Ricky, pero Calderón creo que merecería estar ahí también. Y luego, pues, por gustos también, por preferencias, por palmarés, quizás Juan Carlos Navarro, creo que sería otro jugador importante estar ahí. Rudy Fernández.
y por dentro los hermanos Gasol, ¿no? Creo que son los dos jugadores más destacados de la historia de este baloncesto. Y ya para terminar, Andrés, un consejo para los estudiantes de periodismo o para los que estemos ya empezando, entre comillas. Bueno, pues lo que he dicho antes, sobre todo de qué se necesita, creo que amar lo que haces es muy importante también, porque como digo, es una carrera de fondo y si no te gusta mucho lo que haces es difícil, porque se puede hacer tedioso en algún momento. Creo que hay que tener fe en lo que haces y en las posibilidades que tienes. Es cierto que el periodismo actualmente es una profesión complicada, llegar es difícil, las oportunidades son escasas, las condiciones normalmente son malas, pero hay que tratar de sobreponerse a todo eso, tener fe en lo que uno hace, en lo que uno puede crecer, puede desarrollarse como periodista y a partir de ahí mucho trabajo, mucha paciencia y mucha formación. Toda la formación en cualquier aspecto que tú piensas que no es relevante ahora lo puede ser dentro de 2 años. Creo que hay que intentar manejar al menos todos los palos, ser lo más versátil y polivalente posible y a partir de ahí pues picar piedra, ¿no? Es una profesión de mucho picar piedra, de ir poco a poco y tratar de que en el futuro tengas buenas condiciones. Bueno, Andrés, pues por mi parte y por parte de todo el graderío, te damos las gracias por estar aquí. Mil gracias, un saludo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Adiós.